Saludos desde La Habana. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020 y damos inicio a la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Lo hacemos desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, a donde nos hemos trasladado durante estas jornadas por las medidas que se han tomado para enfrentar la COVID-19. Esta transmisión es posible gracias al aporte del sistema informativo de la televisión cubana y de la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Quédese con nosotros para que conozca mucho más sobre el arte y la literatura en nuestro país y en el mundo. Como ha venido difundiéndose por parte de la televisión cubana, el Club del Poste es esa asociación de poetas villaclareños que han decidido hacer de la lírica un espacio de concertación para la sociedad y que se han convertido ya en un punto a seguir, en una referencia cuando se habla de cómo el arte y la literatura pueden asociarse y adaptarse a los tiempos de COVID. Nuestra corresponsal en Villa Clara nos habla de esta experiencia. 4 escritores y poetas santaclareños decidieron desde 1991 en el Centro Mejunje unirse para hacer décimas de humor, satíricas y otras serias, todas por encargo. Sus nombres son Ricardo Riverón, Yamil Díaz, Jorge Luis Mederos y William Calero, y se agrupan en el reconocido Club del Poste, que continúa escribiendo y publicando sus obras. Independientemente de que hemos publicado algunos trabajos, lo más importante que hemos hecho es el trabajo desde la oralidad. Yo creo que esa es la mayor trascendencia del Club del Poste, que es conocido en la voz populi, sobre todo en estos entornos de aquí y en la vida literaria. Hoy todo el público a través de los medios de comunicación y en diferentes plataformas digitales puede apreciar el resultado del Club del Poste, pues la base del audiovisual Quererse de Lejos, que hoy se difunde, son décimas escritas por ellos e interpretadas por actores mediáticos cubanos. El Ministerio de Cultura les hizo el pedido respondiendo al entrenamiento, la celeridad y el dominio al hacer de estos poetas decimistas. Por supuesto, la motivación inmediatamente existe, porque todo cubano está motivado con esta situación. Y eso fluyó igual que cuando lo hacíamos de otro corte. Además, somos poetas con ya cierto oficio de trabajo durante muchos años. Muchas personas y de muy buen gusto se han acercado, me han llamado por teléfono, me han mandado mensajes felicitándonos por el trabajo, por el resultado del trabajo. Y esto me hace pensar que no solamente los textos nuestros, sino el montaje que se hizo, la edición que se hizo, pues fue muy buena y de muy buen gusto. Y en medio de eso está el acto de solidaridad. Bueno, fueron las cosas que nos halaron. O sea, ese quererse de lejos, como dice el título del trabajo. Quererse de lejos, que viene a ratificar una vez más que seguimos unidos, aunque estemos lejos. Pero ahora con una realidad multiplicada, que es la que proporciona los medios. Yo creo que ha sido para nosotros un acto consagratorio que nos ha generado gran satisfacción. Doctor, tú no tienes más fortuna que una ovación. Por la férrea vocación de que siempre haces derroche, el pueblo, noche tras noche, te aplaude desde el balcón. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. ¿Cuánto ha aportado el protagonista de la historia que les expondremos a continuación al desarrollo de la literatura en nuestro país? Qué importante es su obra, tanto la testimonial como la narrativa. Eduardo Heras León arribó a los 80 años muy recientemente y nuestro colega Yuris Nórido, respetando las medidas higiénicas y de distanciamiento para enfrentar la COVID-19, fue recibido en su hogar, donde encontró muchas de las respuestas a las preguntas que hacía tiempo deseaba realizarle a este notable hombre de la cultura cubana. A este hombre esencialmente modesto, muchos escritores cubanos le agradecen mucho. Es uno de los más reconocidos cuentistas de su generación, un crítico de ballet, un periodista, pero primero que todo, se sabe maestro. Yo soy maestro, Nuri, fundamentalmente.
antes que escritor. Yo creo que mi vocación primaria es la de maestro. Lo he mostrado, mi propia vida es esa. A algunos a estas alturas todavía creen que el cuento es un arte menor. Yo creo que es un género un poco vilipendiado, pero no tienen razón. El cuento es muy difícil, tan difícil o más que una novela. Entonces, bueno, yo me siento satisfecho de haberme dedicado al cuento. Entre sus muchos volúmenes de cuentos, él destaca uno en especial. El mejor cuento que yo escribí es uno que se llama La noche del capitán, de mi libro Los pasos de la hierba, ¿no? Creo que ese es el cuento que tiene todas las virtudes, si tiene algunas, las tiene ese cuento. Y además un hombre como Luis Rogelio Noguera, a quien yo quería tanto y admiraba tanto, siempre me dijo que ese era mi mejor cuento. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero precisamente ese cuento le trajo problemas en una etapa de incomprensiones y errores en la aplicación de la política cultural. En los años 70 tuvo que ir a una fábrica, una época difícil, una injusticia, pero incluso a esa experiencia le sacó partido. Me sirvió de mucho, sobre todo de material para mi obra precisamente. Yo siempre he dicho que soy un escritor vivencial, he escrito lo que he vivido y precisamente ese periodo de la fábrica, que fue un periodo terrible en mi vida, pues me formó, me ayudó a formar y me hizo un ser humano diferente y me hizo conocer hombres maravillosos, gente extraordinaria, que son los obreros de este país. Entonces, para mí eso es un aprendizaje extraordinario en mi vida. De ahí salió uno de sus libros esenciales. De ahí salió un libro, más de uno. Salió Acero, salió A Fuego Limpio y por ahí algún otro cuento suelto, ¿no? Eduardo Heras León es uno de los referentes de la crítica de la danza y específicamente del ballet en Cuba. Mira, yo recuerdo un día del año 1956 que fui con mi madre al estadio de la universidad y de pronto vi a Alicia Alonso bailando La Muerte del Cisne. Y sí, un grupito de lo que era el ballet de Cuba en aquel momento me ganó para siempre. Me emocioné enormemente. Y a partir de esa experiencia empecé a empezar a ver ballet. Estuve en las Fuerzas Armadas un año en la Unión Soviética, pasando un curso, y allí vi ballet, me di gusto. El 15 de febrero de 2015 recibió el Premio Nacional de Literatura. En primer lugar, darle un beso a mi esposa y levantarle el dedo en señal de victoria. Pero sobre todo pensé en mi padre, que cuando a los 12 años, murió cuando yo tenía 12 años, y a quien yo le prometí que iba a publicar en el futuro los libros que él no había publicado. Y entonces, en ese momento pensé en él. Y dije, bueno, cumplí contigo, viejo, cumplí contigo. Su labor en la promoción de la literatura es significativa y también ha sido profesor de muchos escritores cubanos, animador de importantes iniciativas. Es una voz autorizada para intervenir en una polémica siempre vigente. ¿Se puede formar a un escritor? Yo creo que sí, siempre y cuando haya talento. Si hay talento, sí, se puede. La técnica se aprende. Lo otro no se puede aprender, el talento no. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que sí, que se puede lograr. Y lo demuestra, bueno, la experiencia que hemos tenido en el Centro Nervio. En el Centro Nervio Jorge Cardoso, en el cual han llegado jóvenes que apenas pergueñaban ahí un párrafo y se han convertido en grandes escritores hoy en día. 80 años, se dice rápido, pero la suya ha sido una vida intensa. Los libros que iba a escribir, fundamentalmente ya los escribí. Y entonces queda, bueno, todo lo que le di a los jóvenes escritores, con los cuales yo siempre aposté. Yo siempre aposté por los jóvenes. Y los jóvenes me han pagado con creces, con su talento, con su obra, lo que yo les pude dar, haber dado. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. De la literatura cubana y sus grandes autores seguimos hablando en nuestro Noticiero Cultural. El Centro de Estudios Nicolás Guillén en Camagüey mantiene una labor docente e investigativa muy destacada que nos acerca a la vida y a la obra del poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén.
una de las más altas figuras de la cultura cubana. Nicolás Guillén es de los hombres que pertenecen a la continuidad. En su casa natal, ubicada en la calle Hermanos Agüero, esquina Goyo Benítez, en la ciudad de Camagüey, radica el centro de estudios que lleva el nombre del poeta. El colectivo mantiene una sostenida labor docente, investigativa y comunitaria. Nos hemos destinado a trabajar con un público que es de jóvenes, que son esos niños, que son esas escuelas que no siempre tienen un acercamiento adecuado a la obra de Nicolás Guillén. Por ejemplo, te estoy hablando de secundarias, te estoy hablando de politécnicos, te estoy hablando de ese nivel medio, de ese nivel que muchas veces tiene inserta la obra de Nicolás dentro de su preparación curricular, pero donde faltan elementos y el centro apoya este decursar del conocimiento de la obra de Nicolás Guillén en este universo. El quehacer de promoción se extiende a varias enseñanzas para difundir en las nuevas generaciones textos que reflejan las más legítimas expresiones de la cultura e identidad cubanas y la idiosincrasia latinoamericana y caribeña. La obra del poeta atesora valores porque supo hacer suyas pasiones e intereses colectivos. Enrumbó su pluma por la senda entre lo culto y lo popular. Cuba fue su poesía y su prosa. A este país le dio el lenguaje, la visión universalizadora y un profundo contenido humano que desprende cualquiera de sus libros. Hablar sobre la concepción de Guillén, sobre la cultura, que yo pienso que está más vigente que nunca hoy día. Guillén además tuvo una postura radical sobre la cuestión de la discriminación racial, contra todo tipo de discriminación, y efectivamente fue uno de los primeros en pensar el país cuando dijo que lo que más importante era el color cubano. El Centro de Estudios Nicolás Guillén preserva y difunde la obra de quien, desde la belleza de su verso, la fuerza lírica y la eficacia social de la palabra, nos dejó una herencia intelectual. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Y a propósito de la monumental obra de Nicolás Guillén, en este 2020 celebramos los 90 años de la publicación en la página Ideales de una raza del Diario de la Marina, de uno de los más importantes poemarios de la literatura cubana, Motivos de Son. A ese clásico de la autoría de nuestro poeta nacional nos acercamos de inmediato. Con tanto inglés que tú sabías, Víctor Manuel, con tanto inglés no sabe ahora. Bola de Nieve canta Tú no sabes inglés, composición de Emilio Grenet a partir del poema homónimo de Nicolás Guillén. Era un poema para ser cantado, como todos los de Motivos de Son. Se cumplen 90 años de la publicación en las páginas del Diario de la Marina de este poemario fundacional. La sencillez y el aparente desparpajo de estos versos podrían confundir. Algunos pudieran pensar que son puro juego, pero cada texto está sustentado en una profunda reflexión cultural, una asimilación creativa de un patrimonio vivo. La poesía en los ámbitos populares, bebiendo del habla y las rutinas de la gente, legado devuelto por la más inspirada literatura. Nancy Morejón escribe en el periódico Granma que estos poemas fueron un escándalo literario, el más trascendente de la primera mitad del siglo XX, en cuya raíz ya latía esa vocación nacionalista, independiente, que se dio el paso a muchos otros temas de Guillén. Motivos de Son, en efecto, es poesía en mayúscula, búsqueda en la lengua, indagación formal, fluidez en el planteamiento, impulso lírico, pero también es expresión de identidad. En esos versos está Cuba, están muchos cubanos de aquellos años, eternizados por el genio de un gran poeta, y los de tantos compositores y cantantes que les pusieron música a poemas que ya eran música sobre el papel. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. No te enamores más nunca, Víctor Manuel si no sabe inglés. Ay. Luego de este segmento que hemos dedicado a la literatura y a sus autores, vamos a hacer una pausa y disfrutar de nuestros mensajes promocionales. Al regreso estaremos hablando de música. Yo les propongo que no abandonen la sintonía y se mantengan con el Noticiero Cultural que transmite durante estas jornadas de enfrentamiento a la COVID desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana en la Lonja del Comercio,
en el centro histórico de la capital. Hola. Hola. Sí, a usted. A usted. Cuídese. Cuídese. Y cuidémonos todos de esa manera. Es tiempo de estar alertas y de agradecer. Agradecer a esos que se dedican en cuerpo y alma a encontrar una cura y a estar juntos a nosotros en tiempos tan difíciles. Sí, a usted, atento. Yo me quedo en casa. ¿Y usted? Como les anunciaba antes de la pausa, ahora vamos a hablar de música. Y lo hacemos acercándonos a uno de los jóvenes artistas que representa a la Asociación Hermanos Saiz como vanguardia artística y literaria. Abel Geronés es ese joven cantautor que por estos días se escucha en nuestros medios y que hoy les presentamos gracias al segmento itinerario de la Asociación Hermanos Saiz. Y de una vez por todas anda y vístete. La música es un caleidoscopio, es como un instrumento que te permite ver la vida de una manera más hermosa. Y dejen pasar mis neuronas. Para el joven cantautor Abel Geronés, la música está llena de matices. Es ese espacio que media cada uno de los momentos que definen su vida. Antes de hablar ya yo cantaba y cuando comencé a estudiar guitarra en la Escuela Manuel Samuel, de ahí para acá todo ha sido de ensueño, con algunos puntos más bajos quizás, porque bueno, no era buen estudiante. Puedo decir que ya no quiero verla. Graduado del sistema artístico cubano, Abelito define su relación con la música como algo tormentosa y reconoce que el camino no ha estado ajeno de tropiezos y cocotazos. En el año 2008, una vez graduado, comencé a trabajar con muchísimas agrupaciones del panorama musical cubano. En el 2014 ya me decidí a comenzar mi proyecto en solitario y ha sido un viaje maravilloso. Y estoy muy agradecido a todas las personas que han tenido que ver en la realización de este sueño personal, ¿no? Y que bueno, se ha convertido en el sueño de unos cuantos, porque tengo unos músicos maravillosos que me siguen y me apoyan en todas mis locuras. Eso es el rostro que ven, yo soy quien escribe las canciones y canta, pero detrás hay muchísimas personas, mis músicos, mi productora, todos ellos trabajando para abrirnos caminos. Dice que si llega la musa espera que lo encuentre trabajando. Por eso, Abel Geronés sigue componiendo y ya prepara su segundo álbum, Carrusel. Te contaré que a veces, solamente a veces, me permito andar de corazón de canción. Eso me tiene muy contento el álbum, sobre todo porque las canciones son muy actuales. Cuando armas un primer disco tienes 10 años de canciones para hacer equipo, ¿no? Pero en este segundo disco la canción más añeja tiene 3 años, así que se parece mucho a quien soy hoy y me tiene muy feliz. Entonces mi guitarra. El quehacer artístico está lleno de responsabilidades y eso Abelito lo sabe. El futuro de muchísimas generaciones está en las manos de los artistas de su tiempo. Yo quisiera ser un cronista social, siempre lo digo, como Juan Formel, como Buena Fe, pero no lo soy simplemente un romántico medio cursi que escribe canciones de amor. Una colaboración de Lucía Martín Martín para el Noticiero Cultural. Tengo que escribirte otra canción. De la música de nuestro país continuamos hablando en esta emisión. Lo hacemos ahora acercándonos a la vida y a la obra de Elena Burke, una de las voces más connotadas de nuestro país. Una mujer que marcó con su presencia la exquisitez de uno de los clubes más famosos donde está presente la música cubana de todos los tiempos, el Gato Tuerto, que arribó a sus 60 años por estos días. En los años de esplendor del feeling, entre todas las figuras que lo defendieron, esa pléyade de intérpretes que cantaban y decían, como si cantar fuera decir y decir fuera cantar, entre todos, una brilló como pocos,
Elena Burke. Porque no han de saber. Algunos creen que ha sido la más completa y radical de las intérpretes de la canción cubana. Lo cierto es que Elena era única. Una voz de contralto cálida, de hondas resonancias, una singular presencia escénica, una sensualidad serena y elocuente. Aburrida, me desperté esta mañana. Elena les descubría matices insospechados a los temas que interpretaba. Sus variaciones eran deliciosas, aportaban interesantísimas líneas melódicas, siempre coherentes con el espíritu de la partitura. Ella multiplicaba los sentidos, iba más allá de las letras, sugería sin necesidad de explicitar. Buen gusto, natural buen gusto, que no iba reñido con el salero cubanísimo. Tenía que ver, claro, con su formación, de la mano de maestros rigurosos, pero sobre todo con el respeto al público. Podía ser hilarante, pero también desgarradoramente dramática, y sus transiciones llegaban a ser súbitas y contundentes, un torrente de emociones en la escena. Con una mítica economía de gestos, moviéndose lo justo, lograba recrear una atmósfera. La señora Sentimiento, imposible mejor sobrenombre, cantó a los más grandes autores de nuestro panorama. Hizo suyos y singularizó grandes temas. Tuvo legiones de seguidores, los tiene a más de 15 años de su muerte. Para fortuna de la cultura cubana, esa voz está salvada. El arte de Elena Burke es patrimonio incuestionable de la nación. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. La cantante española Olga Cerpa ganó el Premio Internacional Cubadisco 2019 por su producción fonográfica Vereda Tropical. Se trata de una selección de canciones populares latinas de los años 40 y 50 del pasado siglo XX que podrán ser disfrutadas próximamente en nuestro país. El concierto habanero, que estuvo planificado para abril, tuvo que ser pospuesto por el enfrentamiento a la pandemia. Pero el periodista Roilán Pardo Cabrera confirmó su venidera presencia en Cuba cuando las condiciones lo permitan. Este es un proyecto musical que ha tenido su génesis y desarrollo desde 3 ciudades distantes, Las Palmas de Gran Canaria, México y La Habana. A través de la producción y las interpretaciones de la canaria Olga Cerpa y el grupo Mestizay, con el acompañamiento en nuestra capital de la joven Big Band del Amadeo Roldán, Vereda Tropical propone un recorrido por iconos de la música latina popular de las décadas del 40 y 50 del pasado siglo. La escuela cumple un rol no solo como escuela de música, sino también como un centro cultural y un espacio donde los estudiantes pueden encontrar qué van a hacer en su vida profesional. Célebres y conocidos boleros, rumbas, chachachás y sones, entre otros temas que forman parte de la memoria musical de muchas generaciones, han sido grabados por Olga Cerpa en Cuba gracias al sello discográfico EGREN y con la participación de artistas de la talla del músico y compositor Alain Pérez o la inigualable Ivette Cepeda. Cuba no es un país, como todo el mundo sabe, de grandes recursos naturales, no tiene oro, no tiene petróleo, pero creo que Dios o la naturaleza le dio como prodigio la música, y la música es lo que le ha llamado la atención, que haya tanta riqueza musical, que hayan tantos talentos. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La presentación en nuestro país del fonograma Vereda Tropical, reconocido con el Premio Cubadisco en su pasada entrega, estaba prevista para la noche del 15 de abril en el Teatro Martí. Desde España, el artista nos hace llegar un saludo con el deseo del próximo encuentro con el público cubano. Pero va a ser solo un aplazamiento, porque ya estamos cerrando fechas para que este próximo otoño podamos compartir esos conciertos con la Jazz Band del Amadeo Roldán y con algunos amigos nuestros que nos van a acompañar, a los que hemos invitado, como Carlos Varela, Ivette Cepeda. Si tú eres mi vida y mi único anhelo.
Vereda Tropical es un trabajo musical que constituye la base de un espectáculo de excelente cuidado en su producción, factura, puesta en escena. Además de los jóvenes de la Big Band, dirigida por el maestro Enrique Rodríguez, se anuncian como invitados al cantautor Carlos Varela y la intérprete Ivette Cepeda, quien participó en la producción de esta entrega discográfica en nuestro país. Roy Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Cerramos nuestro noticiero cultural de hoy con un trabajo de nuestra colega Dianelis Hernández. Ella nos acerca a aquellos temas de la lírica musical cubana que han marcado época y que han servido a las cubanas y a los cubanos para tararearlos, para reconocerlos y para enamorarnos. Probablemente las canciones de amor más bellas que se hayan escuchado en Cuba, esas que guardamos con recelo para llorar o soñar cuando no hay soluciones posibles, o también para morir de felicidad, esas que desde que las escuchamos pasan a ser parte de la banda sonora de nuestras vidas y nos acomodan a la perfección, hayan sido escritas sin saber de su trascendencia y de lo que podían implicar sus letras hasta 20 años después. Niña, sin ti no sé. Son tantas las frases que hoy podrían citarse que nos llegan de la trova, los boleros o el son, que sería injusto mencionar solo algunos. Aún así, tomamos el riesgo para compartir con los imprescindibles en este día. Vamos a caminar, se está poniendo el sol. Tenemos a Silvio Rodríguez con ese amor, que no es un amor de mercado, porque un amor sagrado no es amor de lucrar. O su ojalá, ese ojalá que todos hemos deseado un día. La mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. O Pablo, porque él tampoco sabría qué hacer si ella le faltara alguna vez. Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Con el Santi, la decisión es más dura, porque con tanta poesía en esa mano zurda no sabemos qué elegir. Es así y solo nos queda justificar. ¡Ay, la vida! Si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las venas del recuerdo. Liuba es un ser aparte, de esos que en cada letra pone el alma entera. Y puede ser al azar, porque toda canción es belleza. Al universo, háblame de un sol desconocido, te regalo el tiempo que he vivido. Quédate, amor, aquí en mi pecho. En esa lista también está Polito, Ireno García, Matamoros, Leonardo García y tantos que podría no acabarse este noticiero. Aún así, lo dejamos a su elección. Y sobre todo no olvide hacerle saber a quien quiere bien lo importante que es cada día en su vida. No importa el modo, porque lo real es que el amor tiene muchas formas. Y estoy llenando todas las libretas de Cecilines feos, enamorados, tristes si es por ella. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y estoy que no regreso limpio, mira que no doy merienda y bruto. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana, le acercamos al modo en que los escritores y los artistas enfrentan la COVID-19 desde la creación. Hablamos también de autores cubanos de gran relevancia como Nicolás Guillén y Eduardo Eras León, y conocimos sobre la creación musical de varios artistas de nuestro país, con un énfasis especial en la lírica y en la aportación al imaginario amoroso de las cubanas y los cubanos. Nosotros regresaremos mañana para informarles sobre el arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Y como siempre me despido de ustedes con un saludo desde La Habana.